Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, quisiera agradecer al Colegio de Kinesiólogos por darme esta posibilidad para poder compartir cierta información que hoy en día, la verdad que es bastante abrumadora, tanto lo que se publica como en las redes sociales. Así que agradezco profundamente la difusión del Colegio de Kinesiólogos. Lo que voy a presentar acá es un trabajo en equipo en el lugar donde yo me desempeño. Mi nombre es Emiliano Navarro, soy kinesiólogo, me dedico a cuidados respiratorios, trabajo en dos instituciones, en el Hospital Durán, en el área de recuperación cardiovascular y unidad coronaria principalmente, y también trabajo en el Centro del Parque en cuidados respiratorios crónicos. Y bueno, soy especialista en cuidados críticos y formo parte del capítulo de kinesiología intensivista en SATI. Y bueno, obviamente también estoy representando la revista, la JRPT. Soy editor de la sección respiratorio. Bueno, antes que nada, esto es, como les dije, un trabajo en equipo, con lo cual la idea es no presentar un protocolo. ¿Sí? Esto no es un protocolo, esto no intenta suplir cualquier consenso o protocolo que tienen en su institución. La idea de presentarle esta información es que se pueda debatir, ¿sí? Se puedan tener herramientas para que podamos debatir si lo que estamos haciendo está bien o simplemente hacer un repaso de las cosas que se fueron publicando y las recomendaciones actuales. Por favor, la gente que entra, si pueden apagar el micrófono, si no, ahí se van a perjudicar la gente que... Ahí va. Por favor, apaguen las cámaras de video, Angelina Lucheta, por favor, apaguen las cámaras de video. Bien, bueno, vamos a dar comienzo. Los objetivos de esta charla, como le dije, es brindar un marco referencial para la evaluación del paciente con COVID-19, describir opciones sobre las recomendaciones para el manejo y el tratamiento, tanto para sospecha como para pacientes con diagnóstico confirmado, y facilitar la toma de decisiones fomentando un trabajo en equipo, que eso es realmente fundamental. El esquema de la charla, bueno, va a ser el siguiente, lo vamos a ir abordando a lo largo de todo lo que nos queda. En realidad lo que pensé fue desde que ingresa, ¿sí? Una evaluación inicial, esto puede ser aplicado también en la sala, no hay, digamos, es similar, y obviamente si el paciente evoluciona y llega obviamente con una falla respiratoria y tiene que ser intubado o ventilado, con obviamente las consideraciones sobre el destete y la extubación. En cuanto a la epidemiología, para hacer un marco referencial, estos son datos, permiso, estos son datos de Italia del día de ayer, en el centro de control epidemiológico y la Intendencia de Sanidad de Italia. Fíjense, bueno, 73.000 casos de COVID, un dato no menor que es 6.400 profesionales de la salud que han sido infectados. Eso representa alrededor de un 8,6% y eso es muy importante y lo voy a recalcar a lo largo de toda la charla. Y aproximadamente un 4,5 o 5% de estos pacientes ingresan a cuidados críticos. La edad predomina más de 50 años y el sexo masculino es el más prevalente. Con respecto a datos de España, del Ministerio de Sanidad, esos son datos actualizados hasta el día de ayer a última hora, 64.000 infectados, con 4.100 pacientes aproximadamente que ingresan a UTI, estos representan un 6,5%. Realmente cuando vemos el porcentaje parecería ser no importante, pero si vemos la cantidad de sujetos que ingresan, realmente es abrumadora. Con respecto a los datos publicados, ¿sí? Solamente tenemos datos disponibles de China. ¿Sí? Obviamente estos datos deben ser tomados con cierta cautela, ¿sí? Cierta cautela debido a que son difícilmente extrapolables a nuestra situación. En cuanto al ingreso a unidades de cuidados intensivos, el estudio de Wuhan, que es uno de los más grandes, habla de un 5%, muy similar a los datos que les acabo de mencionar, y mientras los estudios, las cortes retrospectivas de Wu y de Zhou, hablan de un 26%. En cuanto a los pacientes que ingresan a ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Se habla de hasta 17% de esos pacientes, esto es la corte retrospectiva de Zhou con 190 pacientes.
Con respecto a Argentina, hasta el día de ayer había 589 infectados, los recuperados hoy en día son un poco más, alrededor de 70, y fallecidos creo que lamentablemente son 14, no estoy seguro, pero bueno, hasta el día de ayer estos son los datos oficiales. Vamos ahora a hablar en cuanto a la evaluación inicial del paciente hipoxémico con sospecha de SARS-CoV-2, en cuanto a la evaluación, los sistemas de oxigenoterapia, aerosolización y el escalamiento terapéutico propuesto. Antes que nada, mencionar que estos pacientes cursan con una neumonía y obviamente evolucionan hacia un distrés respiratorio, cumpliendo todos los criterios del consenso de Berlín. El principal mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia es la alteración ventilación-perfusión, principalmente áreas de Shunt, y específicamente hay una pérdida en la regulación, ¿sí?, de la vasoconstricción hipóxica. Hay zonas que están perfundidas y no ventiladas, lo que agravaría obviamente el cuadro hipoxémico, y vemos la típica placa de una mala evolución en el paciente en el sector de la derecha. Con respecto a cuántos pacientes requieren oxigenoterapia, básicamente todos los pacientes que ingresan a las instituciones de salud, todos los pacientes van a recibir oxigenoterapia. ¿Sí? Esto está reportado, es el único reporte que lo menciona, hasta mi conocimiento, y esto es obviamente algo esperable, ¿sí? Ya que todos los pacientes tienen cierta gravedad, obviamente, para ser admitidos a cualquier tipo de institución. Incluso en unidades de cuidados intensivos, los pacientes que no son ventilados también van a requerir oxigenoterapia. En este caso vale mencionar que 32 pacientes fueron admitidos en la UTI y ventilados, mientras que 4 no se ventilaron y recibieron oxigenoterapia. Con respecto al target de saturación, está bien descrito. La semana pasada salió un comunicado de la Sepsis Survival Campaign, ¿sí?, en donde habla que el target de saturación de estos pacientes, un paciente con hipoxemia y con sospecha o confirmación obviamente de COVID-19, tienen que tener entre 96 y 92%. Esto obviamente tiene un marco referencial. Los pacientes con hiperoxia, eso está bien estudiado, hay muchos estudios, incluso metaanálisis que hablan de los efectos nocivos de la hiperoxia por, obviamente, los radicales libres y otros mecanismos fisiopatológicos, pero también es sabido que los efectos de la hipoxia, principalmente la isquemia mesentérica, también puede estar presente. Hay los dos grandes trials que se publicaron recientemente, con lo cual no hay ningún beneficio de una estrategia conservadora con respecto a la convencional, con lo cual el target de saturación va a ser entre 92 y 96%, es un punto clave en la charla porque lo vamos a tener en cuenta. Con respecto a los dispositivos de oxigenoterapia, no debemos olvidarnos que esto puede representar un peligro de contaminación al personal de la salud, ¿sí?, por medio de dos mecanismos, la dispersión y la aerosolización del virus. Esto está bien descrito en los eventos de superdiseminación en el SARS del 2003, que dispositivos tanto de oxigenoterapia como de asistencias no invasivas, ya sea carga nasal de alto flujo o ventilación invasiva, pueden predisponer a la contaminación de este tipo de personal de la salud. Fíjense que las tasas reportadas aumentan hasta un 30%, incluso en Italia se habla de 1 de cada 4 personas que trabajan en contacto con estos pacientes ha sido infectado, con lo cual es muy importante tener en cuenta que esto nos puede perjudicar. Bien, ¿y cómo es el siguiente esquema? Oxigenoterapia, puede haber obviamente varias opciones para abordar estos pacientes. Tenemos cánula nasal de bajo flujo, sistemas de Venturi, de rendimiento fijo, y máscaras de reservorio. Con la cánula nasal a bajo flujo, fíjense, 1 litro por minuto, las partículas pueden aerosolizarse y pueden viajar hasta 30 centímetros. Vale mencionar que estos trabajos son estudios de laboratorio que, bueno, se realizaron bajo determinadas condiciones. Incluso conforme aumento la tasa de flujo de la cánula nasal, ¿sí?, de 1, 3 a 5 litros, la distancia va a ser mayor. Bien, con respecto a la Venturi, es fácil entender que una Venturi que tiene una FIO baja, ¿sí?, va a tener mayor caudal de flujo, eso es por obviamente el principio de funcionamiento del dispositivo, con lo cual a baja FIO la Venturi va a aerosolizar y dispersar más la partícula, alrededor de un 40%. Y las FIOs mayores en el sistema de Venturi, por supuesto, tienen un caudal de flujo mucho
más pequeño, va a aerosolizar menos, ¿sí? 10 centímetros menos que el anterior, muy similar a la cánula nasal a 1 litro por minuto. Y las máscaras de reservorio generalmente no aerosolizan, no generan mucha dispersión de las partículas contaminadas, ¿sí? Se ha hablado de 5 o 6 centímetros aproximadamente. También es un punto importante remarcar que estos trabajos están hechos en habitaciones con presión negativa. Para que los que no saben lo que es una habitación con presión negativa, son diferentes filtros que se ponen en las habitaciones para crear flujos laminares y evitar la dispersión de la partícula cuando un paciente es aislado e está infectado. Estos trabajos se hicieron con ese tipo de habitación. Imagínense que estos números de dispersión pueden ser mucho mayores en casos de que nosotros vayamos a ver un paciente que no se encuentre en las condiciones que mencioné anteriormente. Con lo cual, un razonamiento lógico, ¿sí? Para poder abordar al paciente con hipoxemia sería empezar con una titulación de una cánula nasal a bajo flujo, 1 litro por minuto, aumentarlo hasta 3. Si no consigo el target de saturación, directamente pasar al Venturi del 40% y luego a una máscara de reservorio. Obviamente, cuando ya llego a este punto, estaría bueno consultar con el equipo de salud de área cerrada para que eventualmente lo vengan a evaluar. Le pido por favor si pueden apagar los micrófonos. Bien, gracias. Con respecto a los sistemas de rendimiento variables, sabemos que los dispositivos de oxigenoterapia se dividen en dos clases, sistemas de rendimiento variable y sistemas de rendimiento fijo. Los variables, como su palabra lo indica, son variables debido a que varía, ¿sí? Por la tasa de flujo del paciente. Esto es un punto también que me quiero detener. Siempre en la sala he visto, o también han comentado, que muchas veces se escucha. Aguarden un segundo porque estoy escuchando todo lo que hablan y es muy difícil concentrarse. Luis Gutiérrez, ahí va. Bien, disculpen. Los sistemas, bueno, estaba diciendo que muchas veces calculan índices de oxigenación, está muy bien eso, los índices de oxigenación nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones que son muy importantes para el paciente, pero cuando tengo estos sistemas de rendimiento variable de oxigenoterapia, los índices de oxigenación no son tan confiables. Fíjense, acá les puse un ejemplo. Si yo tengo una cánula nasal de 5 litros por minuto en un paciente normal o con falla hipoxémica, les pongo 5 litros por minuto, el flujo del paciente normal alrededor de 15 litros por minuto, y con falla hipoxémica, obviamente la demanda ventilatoria aumenta, el flujo obviamente va a aumentar, 65 litros por minuto. Y acá calculo el flujo total, si sumo los dos anteriores, 15, 5 y 5, 65. Si tengo en cuenta la fórmula de la FiO2, me voy a dar cuenta que el paciente que tiene falla hipoxémica, a esta misma tasa de flujo de un sistema de rendimiento variable, la FiO2 va a bajar, con lo cual, obviamente, los índices de oxigenación al menos no serían adecuados para calcularlo con estos sistemas de oxigenoterapia. Incluso con los sistemas de Venturi. ¿Por qué? Porque los sistemas de Venturi, el FiO del 50%, tiene un flujo que no es tan alto. Si la tasa de flujo o la demanda ventilatoria del paciente supera la oferta de ese dispositivo, bueno, la FiO2 entregada va a ser menor que la que me menciona el Venturi. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta estas limitaciones y evitar calcular ciertos índices de oxigenación y manejarse simplemente con la saturometría y, por supuesto, hacer estados ácido-base y evaluar la clínica, ¿no? Obviamente. Con respecto a los elementos de protección personal, no me quería meter mucho con esto porque la información es totalmente variable, ¿sí? En donde lo lean va a variar no solo en los materiales, sino en el procedimiento. Por ahí mencionar los puntos más importantes. El procedimiento de quitado de los elementos de protección personal es el punto crucial, en donde los profesionales de salud más errores cometen y se pueden contaminar. Esto debería ser hablado con el Comité de Control de Infecciones local de cada una de sus instituciones, y es muy importante porque no solo es importante para hacer todo lo mismo, sino también para saber con qué materiales nosotros nos disponemos y tratar de clasificar ciertos niveles de protección, ¿sí? Tomé este ejemplo que es de un protocolo del Hospital Italiano, que es muy bueno, les recomiendo altamente leerlo, que es bastante claro.
yo lo adapté un poco a la realidad de mi hospital. Nosotros tenemos un nivel básico, que es un contacto para pacientes con riesgos de fluidos corporales. Esto incluye las antiparras. Menciono también las antiparras que deben ser con sellado o con protección lateral al menos. Esto es muy importante. Barbijo quirúrgico común, camisolín hidrorrepelente en su preferencia, y guantes. Lo que cambia a nivel máximo de protección es el N95. Por encima se recomienda, y eso lo recomienda la SADI y la SATI en su comunicado, el barbijo quirúrgico para aumentar la durabilidad de ese elemento, y por supuesto el camino hidrorrepelente y los guantes. También algunas guías mencionan la protección facial. Bueno, hay muchos videos dando vueltas, caseros, comprados, lo que sea. Bien, es una consideración también importante para procedimientos de alto riesgo de aerosolización como la intubación, la extubación, etc. Una recomendación importante que me gustaría también poner a discusión, si al final de la clase lo podemos discutir, es colocar barbijos quirúrgicos a los pacientes en caso de utilizar algún dispositivo de oxigenoterapia o incluso cuando uno entra en la habitación. Esto en algunas instituciones sé que no está permitido, algunas otras que sí. Bueno, es una precaución simplemente para disminuir la dispersión de las partículas, que ya sabemos, como lo habíamos mencionado antes, cada dispositivo de oxigenoterapia tiene una dispersión determinada. Con respecto a si el paciente obviamente evoluciona desfavorablemente, los que estén en intubación son todos los que ya conocemos, no hay ninguna diferencia con respecto a eso, pero obviamente lo debemos tener presente. Más o menos lo que vengo hablando lo vamos a resumir en un algoritmo. Esto fue presentado y está siendo evaluado en el lugar de mi trabajo, en la unidad coronaria y al menos en Clínica Médica. Todavía, repito, no ha sido aprobado, pero es el algoritmo de evaluación que nosotros tenemos. El paciente ingresa, satura más de 92%, perfecto, hay que monitorizarlo. Satura menos de 92%, elijo el dispositivo de oxigenoterapia conveniente para lograr el target de saturación que les acabo de mencionar. El paciente satura más de 92%, bueno, lo monitoreo. Si el paciente no satura más de 92%, hay una opción que es algo que se planteó, que vimos algunos videos circulando, que es el prono en ventilación espontánea. Lo que quiero decir es que cada uno lo debe evaluar en forma particular, y voy a hacer hincapié en que no hay evidencia de esa maniobra o de realizar ese procedimiento. No se saben cuál es la factibilidad, cuáles son los eventos adversos, no lo sabemos, así que bueno, cada uno lo tomará en consideración y lo charlará con su equipo médico. Fundamental todo esto, charlarlo con su equipo médico. Y si el sujeto no puede saturar más de 92%, por supuesto, evaluarlo en la clínica, hacer un estado ácido-base y consultar al aire cerrado si obviamente este paciente está para intubación o no. Con respecto a la intubación, hay también un montón de recomendaciones para la intubación. Recomiendo ver el webinar de Federico Carini que dio por la SATI, que es bastante claro con respecto a esto. Hay básicamente 3 tiempos: el antes, el durante y el después. El antes, muchas de las guías recomiendan 2 o 3 operadores. Yo debo hacer una mención. Nosotros, los kinesiólogos que nos dedicamos a estos, si bien podemos tener cierta experiencia en el manejo de la vía aérea, en procesos de intubación, no somos expertos en instrumentar la vía aérea, con lo cual, esto es una opinión muy personal. Yo recomiendo que nosotros estemos del lado de afuera y dejemos a los médicos con más experiencias en el procedimiento de la intubación. En algunos casos hablan de 3 sujetos, 2 médicos y un enfermero, otros de 2, después vamos a ver cada caso particular. ¿Sí? Procedimiento de preoxigenación, fundamentalmente con máscara de reservorio, en caso de ser imposible, ambú y filtro, como tienen ahí en el ejemplo, en la imagen, y la secuencia de intubación rápida, analgésico sedante y bloqueante neuromuscular para evitar cualquier acceso de tos o cualquier expulsión de secreciones, lo que sea. En cuanto al durante, es importante tener en cuenta y planificar bien quién va a intubar, quién va a ser el líder, quién va a ser el asistente. ¿Sí? Una vez que se produce la instrumentación de la vía aérea, se infla el balón, hay que tener especial consideración con el inflado del balón, por favor, asegurarse que el balón esté bien inflado, después lo podemos ajustar.
y conectar inmediatamente a la ventilación mecánica y comprobar, ¿sí? Ya sea con el estetoscopio que debe estar en cada habitación. Por favor, no traten de no llevarse el estetoscopio de cada uno, y si se lo llevan, obviamente lo tienen que desinfectar como cualquier material que introducen en una habitación con un paciente infectado. Se recomienda conectarlo directo al ARM y, si es imposible, el ambú con el filtro, por favor, para evitar la aerosolización. Y lo más importante del después es quitarse en forma segura el material de protección personal. Quería compartir esto, que la verdad es una parte del protocolo del italiano que me pareció fabuloso. A la izquierda vamos a ver las drogas que nosotros podemos utilizar en el proceso de intubación, la secuencia rápida con las dosis. Luego hay un resumen de lo que acabo de decir: preoxigenar, evitar utilizar el ambú, las drogas y la secuencia rápida de la intubación, tener diferentes plan A, B y C, ¿sí? Si en lo posible tenemos video de laringo, genial; si no, obviamente el común. Máximo 2 intentos, entra el otro operador, realiza 2 intentos y, obviamente, si falla, considerar, obviamente, el abordaje quirúrgico de la vía aérea. Y al lado de la derecha tenemos ciertas consideraciones que son para cambio del ventilador, y traslado, y luego qué hacer y chequear los pasos cuando se intuba el paciente. Este es un checklist también de los elementos que debemos tener y de la organización que debemos tener antes de realizar el procedimiento, que la verdad se los comparto porque es muy interesante. Repito, el webinar de Federico Carini es excelente, la verdad lo recomiendo. Esta es la plantilla que nosotros propusimos en el área de trabajo, también está bajo evaluación. Nosotros consideramos que los expertos sean 2 dentro del área. El runner puede ser el kinesiólogo, que se va a encargar por ahí de buscar los materiales o lo que sea, y el médico 3 sería en caso de que fallen los 2 anteriores. Tenemos, bueno, pusimos una foto de un ambú con un filtro y la interfaz. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver estas cosas, pero hay gente que no, con lo cual no estaría de más hacer cada uno en su lugar de trabajo diferentes fichas como para organizar y protocolizar los procedimientos. La forma correcta de sujetar el ambú y ciertas recomendaciones que son las que deberíamos tener. Esto se debería leer cada vez que voy a realizar la intubación, ¿sí? Con respecto a si el paciente obviamente progresa, lo intubé, vamos a hablar algo acerca de ventilación mecánica invasiva, cuál es la estrategia ventilatoria a utilizar, monitorización, prono, y humidificación, aspiración de secreciones, aerosol terapia y toma de muestras. Antes que nada, quisiera mencionar algo que había surgido hace unos días atrás: la posibilidad de ventilar varios pacientes con un ventilador. Bueno, ayer salió un comunicado de todas estas entidades que pueden ver: la CHEST, la ARC, ¿sí? la Sociedad de Cuidados Críticos. Realmente es importante, está en la página de la sociedad o en la IRC lo pueden encontrar. Por favor, evitar este tipo de maniobras o de abordaje de los pacientes. Hay una lista de todos los factores que pueden perjudicar la seguridad y la salud del paciente. Así que, por favor, tratemos de evitar este tipo de propuesta que ha surgido a lo largo de la bibliografía. Hay publicado 2 o 3 artículos sobre esto, pero esto rápidamente las sociedades salieron a desalentar el uso de la ventilación múltiple. Con respecto al panorama de los pacientes críticos, esta revisión la verdad es bastante interesante, resume un poco cuál es el panorama, ¿sí? Generalmente a la segunda semana, a los 7 días, en algunos trabajos, los de SOU, por ejemplo, en la corte retrospectiva, tardaron un poquito más en ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces recuerden que fue todo lo que está publicado es en China, y bueno, hay que ver cómo es el sistema de salud como para poder interpretar bien los resultados, pero aproximadamente en la primera semana es cuando ingresa a unidad de cuidados intensivos, empieza a deteriorar la función respiratoria, la función ventilatoria del paciente, falla multiorgánica y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Hay ciertos comunicados. Esta carta es, la verdad, muy, muy interesante, de Chiumelo, Cresoni y Gattinoni, el equipo italiano, que hablan acerca de cuál es el comportamiento mecánico, las características mecánicas de estos pacientes que tienen este tipo de estrés, en donde ellos los clasifican y dicen que es un fenotipo diferente. Hay una disociación entre lo que es la gravedad del distrés y la mecánica, ¿sí? Pulmonar. Fíjense en estos histogramas,
de la derecha, en el A, ¿sí? Hay una distribución de la compliance que no está tan afectada, ¿sí? 40, 50 mililitros centímetros de agua, que se corresponden con una fracción de Young bastante importante, el 0,5, con lo cual son estos pacientes que tienen una mecánica preservada, pero una gran hipoxemia. Y esto, Gattinoli lo menciona muy claramente, puede ser explicado por esta pérdida de la vasoconstricción hipóxica que sucede a nivel alveolar, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto es la característica que han descrito estos autores, y recomiendan ventilarlos con PIP mínima y ventilación gentil, lo puse textual. La ventilación gentil calculo que se hará referencia a la ventilación protectora. Incluso después Gattinoli saca otro comunicado que muy gentilmente Laura Vega, la licenciada Laura Vega, ha traducido, y podemos, obviamente, los que no sabemos italiano, podemos contar con eso, que describe dos tipos de paciente. El primero es el que le acabo de mencionar, y el segundo es el paciente que estuvo con varios días de ventilación no invasiva. Y esto es un punto también muy importante para que todos podamos pensar en la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, sabemos que la evidencia es limitada en cuanto a los beneficios que pueden ocasionar en pacientes con falla hipoxémica de novo, es decir, sin ninguna enfermedad pulmonar previa. Estos pacientes se comportan como los pacientes clásicos de distrés, es decir, los pacientes que están con falla hipoxémica y generan grandes presiones transpulmonares por, obviamente, la demanda ventilatoria. En general, lo que ya sabemos, que conocemos, todos conocemos el daño autoinfligido por el paciente, ¿sí? Daño diafragmático, por supuesto, también. Y estos pacientes son los que clásicamente conocemos como los distrés que mejoran con el prono y con la PIP alta, es decir, los pacientes distrés severos, ¿sí? Generalmente les toca o se seleccionan niveles de PIP incluso más altos que los de otras categorías. Eso está bien estudiado a lo largo de la bibliografía. Y finaliza la recomendación de limitar la PIP de 10 centímetros de agua. Bueno, esto vamos a ver si es realmente así. En cuanto a lo publicado de ventilación mecánica invasiva, no tenemos mucho. Hay un webinar que se ha dado en la Sociedad Europea de Medicina Crítica, una experiencia que contaron de Antonio Pesenti y Massimo Antonelli, son obviamente dos grandes exponentes del tema. Hablaron acerca de cuáles son las características demográficas de los pacientes que son admitidos en la UTI en Italia. Estos, repito, es un webinar, no son trabajos publicados. Están observando que la edad de los pacientes que se murieron son más alta que los que sobrevivieron, 71 de media y 60 de media. Fíjense la distribución acá en el histograma, bueno, y en el gráfico de caja y bigotes. Y acá vemos en el tercer gráfico, en el celeste, los pacientes que están actualmente internados, ¿sí? Son realmente bastantes. Esto es actualizado hasta el 18-19 de marzo. Son datos actualizados hasta esta fecha. Menciona obviamente que la distribución de la FIO2 es relativamente alta, con una mediana de 55, y fíjense el percentil 75 de 70%. Acá tenemos la distribución en el histograma, lo podemos valorar bastante bien. Y la distribución de la PIP se contradice un poco con la carta, la mediana es de 14, ¿sí? Con lo cual, bueno, eso va a tener que ser evaluado en cada caso particular. Lo que sí es importante mencionar que estos autores, ¿sí?, reportan una alta falla de ventilación no invasiva, hasta un 75%, y eso es muy importante, otra vez muy importante, considerar esto en la ventilación no invasiva en este tipo de pacientes. Incluso los italianos usan mucho el helmet, no mencionó específicamente el helmet, pero bueno, tengan en cuenta que esto realmente es preocupante. Como todos sabemos, como lo pasó en Italia, acá también va a pasar, o al menos nos estamos preparando para que pase. La cantidad de sujetos que van a ser ingresados a unidad de cuidados intensivos va a aumentar, y la cantidad de pacientes ventilados va a aumentar, con lo cual la demanda de oxígeno en el hospital va a aumentar. Y esto es algo que estuvimos hablando ahí en el centro del parque, y también en el hospital. Bueno, estuvimos consultando también a Gustavo y a Horacio Abona acerca del consumo de oxígeno, principalmente para hacer una introducción. Simplemente esto es para que lo tengan en cuenta en sus lugares de trabajo. El oxígeno se almacena en tanques centrales
no es la única forma de almacenamiento, pero es el más frecuente cuando la institución tiene gran consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno líquido se puede almacenar más fácilmente y más eficazmente. ¿Por qué? Porque un litro de oxígeno líquido equivale a 860 litros de oxígeno gaseoso. Por favor, el que tiene el audio con un perro ladrando, si lo puede apagar, gracias. Bien, entonces, ¿por qué es importante? Fíjense, acá en la parte de la derecha tenemos el almacenamiento del oxígeno líquido, ¿sí? Esto se va a aislar del medio externo por medio de una bomba de vacío, que eso genera y evita que el líquido de oxígeno aumente su temperatura. Si aumenta la temperatura del oxígeno líquido, se convierte en gaseoso, ¿sí? Por eso cuando cargan el oxígeno van a ver que obviamente está todo frío y bueno, y sale humo y esas cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el tanque central tiene los vaporizadores, acá lo vamos a ver al costado, y en el esquema es estos vaporizadores en serie. Esto es muy importante porque la función del vaporizador es pasar del oxígeno líquido al estado gaseoso, es decir, aumentar la temperatura del oxígeno para que pueda ser abastecido la institución, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si la demanda de oxígeno dentro del hospital es mayor, hay muchos hospitales que están comprando más ventiladores, vamos a tener más pacientes, y si estos vaporizadores no alcanzan a aumentar la temperatura para convertir el oxígeno líquido a gaseoso, la válvula que está acá, que es la válvula de salida del sistema, se va a congelar. Con lo cual es importante contactarse con el bioingeniero, con la gente de farmacia y de mantenimiento para averiguar estas cosas, cuál es la capacidad del tanque y cuánto estiman de consumo de oxígeno en general. ¿Sí? La estimación de consumo de oxígeno, ¿sí?, tiene que tener diferentes consideraciones. El flujo circulante que tiene el ventilador, ¿sí? Realmente algunos tienen 2 litros por minuto, por ejemplo el Macket que yo uso, el Servo S, tienen 2 litros por minuto de flujo circulante, eso está en el manual de cada ventilador. ¿Qué estrategia de ventilación se va a implementar? Calcular el volumen minuto total, que es el programado más el flujo circulante, y tener en cuenta las constantes de aporte de oxígeno para cada FiO2, que ahora se lo vamos a mostrar. Bien, esto es un ejemplo de consumo para una estrategia protectora, un BT, esto es algo que puse yo, ¿no? Obviamente, esto puede ser variable, es de 350 mililitros, frecuencia respiratoria de 25, FiO2 del 70%, fíjense la cuenta, el volumen total es el programado más el flujo circulante, da 10,7. El consumo de oxígeno gaseoso lo multiplico por esta constante, si yo tengo 0,7 de FiO, me fijo en la tabla, la constante es de 0,5, y obtengo los litros por minuto de oxígeno gaseoso que consume el ventilador. Si a eso lo multiplico por 60, voy a tener por cada hora. Si lo multiplico por 24, cada 24 horas, es decir, por día. Y si lo paso de oxígeno gaseoso a líquido, voy a tener cuánto consume cada ventilador por día en oxígeno líquido. Con eso tengo que saber cuánto voy a tener de capacidad para ventilar en mi institución y también calcular la cantidad de pacientes que voy a admitir que no tienen ventilación mecánica. Fíjense esta particularidad. Esto consume, por ejemplo, 5,3 litros por minuto a una FiO del 0,7. En una máscara de reservorio son 12 litros por minuto, 15 litros por minuto. En un Venturi al 50% son 12 litros por minuto, con lo cual es importante tener en cuenta estos cálculos para que no nos quedemos sin oxígeno en el hospital. Por favor, revisen igual estas cuentas, revísenlas con personal obviamente experto, ¿no? Con respecto al objetivo de la ventilación mecánica, no me voy a detener mucho porque simplemente es el mismo objetivo para todos, así que esto está bien descrito en la bibliografía: mantener un adecuado intercambio gaseoso, proteger al pulmón, disminuir el trabajo respiratorio y obviamente prevenir la toxicidad de oxígeno. El objetivo de ventilación, en este caso, puse esto lo tienen que charlar porque cada institución tiene un determinado protocolo de manejo de la ventilación mecánica invasiva, o debería ser así, con lo cual yo les estoy mostrando un poco el protocolo o la forma que nosotros vamos a instaurar en el lugar donde yo trabajo, ¿no?, que todavía está en revisión. Esto simplemente es la estrategia ventilatoria del artículo del Large Network de New England en el 2000, o también que también salió publicado en el Alt Trial hace poco, ¿sí? Fíjense que antes les hablé del peligro de la toxicidad, perdón, de la hipoxemia. Estoy mostrando valores que están por debajo de 60 mililitros de mercurio. Por eso, esto es por la estrategia que vamos a implementar.
en cualquier caso, pónganse de acuerdo, y esto obviamente puede variar de acuerdo al consenso que logren entre ustedes, ¿sí? Pero es importante también hacer la mención, no quería dejar de decirlo. Con respecto a la sedación y bloqueantes, es algo más, digamos, unificado, la sedación profunda, a RAS de -5, utilizar bloqueantes neuromusculares las primeras 24 o 48 horas, según, obviamente, el protocolo. Principalmente, ¿para qué? Para evitar las asincronías, evitar el daño pulmonar inducido por no solo la ventilación mecánica, sino el autoinfligido por el paciente, y facilitar la ventilación protectora. Los bloqueantes neuromusculares, recordemos que están, obviamente, totalmente indicados en el decúbito prono cuando la PAFI supera cierto valor. En este caso tomamos los puntos de corte del trabajo de Guerin. Con respecto a la estrategia ventilatoria inicial, uno recomienda, estas son recomendaciones de la Sepsis Survival Campaign, del Ministerio de Salud, y agradezco también al Sanatorio Anchorena San Martín, especialmente a Matías Acosta y Javier Dorado, que me han facilitado obviamente su protocolo. Esto forma parte del protocolo también de esa institución. Ventilación controlada por volumen, en realidad mandatoria, ventilación mandatoria continua por volumen, ¿sí? El volumen corriente entre 6 y 4 mililitros kilo, con una presión de trabajo, una driving pressure menos de 15 y una presión meseta menos de 30. La FIO2, recuerden que eso va a depender de la estrategia ventilatoria, en este caso, como vamos a hacer una estrategia que voy a mencionar a continuación, entre 88 y 92%. La frecuencia respiratoria, bueno, 25% parecería ser un buen número para arrancar, eso obviamente es muy variable, por eso está de otro color, con un tiempo inspiratorio de 0,6 a 1 segundo, y la PIP de 10 centímetros de agua es un buen inicio. Obviamente esto lo puse no porque sea algo que no se conoce, simplemente porque sería una buena oportunidad para poder imprimirlo y pegarlo por todo el hospital, incluso en las habitaciones de los pacientes, si es que el comité de infectología lo permite, porque obviamente vamos a estar ahí adentro con el paciente para sacar la calculadora, no digo el celular porque, bueno, deberíamos tener calculadora aparte, pero bueno, esto por ahí me puede ayudar a directamente estimar el volumen corriente sin hacer ningún cálculo. Bien. Con respecto al comienzo de la ventilación, como les había mencionado antes, FIO2 para, en este caso, al 100%, y luego ajustarla de acuerdo al target de saturación, de acuerdo a su protocolo de ventilación mecánica, en este caso 88 y 92%, comenzar con una PIP de 10 centímetros de agua y luego ver la titulación de PIP según cada institución. Si esto es un tema también aparte para hablar, ¿no? Titulación de PIP. Tiempo expiratorio de 0,6 a 1 segundo. En realidad podemos comenzar con 0,8 y la frecuencia respiratoria comenzar con 25. Bueno, no estaría mal, pero esto es obviamente variable. Con respecto a la titulación de PIP, como los dije anteriormente, hay un montón de formas de titular PIP. ¿Sí? Todos sabemos que esto presenta una gran discusión a nivel bibliográfico, incluso entre nosotros. No hay una mejor forma de hacerlo. Bueno, el ART-Trial fue bastante claro en sus resultados, pero cada uno lo deberá interpretar en conjunto con su equipo médico. Sí, hay una nueva propuesta de Amato que salió en un comunicado. Perdón por la informalidad de la bibliografía que estoy poniendo, ¿no? Son algunos webinars, algunos videoconferencias o cartas. Bueno, es la información que tenemos disponible, con lo cual yo creo y entiendo que si nosotros no sabemos algo, bueno, un nivel de evidencia es la recomendación de un experto, ¿no? Entonces, bueno, estos los conocemos como expertos. Pero lo importante es lograr consenso en cuanto al manejo de la PIP. Sabemos que si elegimos uno u otro no va a ser lo mismo para el paciente, esto está bien reportado, esto es un grupo de estudios acá del CEMIC, Mariano, de Valentini, bueno, de Pablo Rodríguez, donde vieron que según la forma de titular PIP, bueno, generaban tenían efectos diferentes de acuerdo al sistema de selección o titulación de PIP, ¿sí? Observándose que en la tabla PIP-FIO podíamos ver zonas de colapso, son los puntitos que están por debajo del cero, y las estrategias para titular PIP basadas en la mecánica respiratoria del paciente, bueno, tenían valores un poquito más altos, pero que podrían llegar a generar cierta sobredistensión. Con lo cual, esto simplemente se los presento a modo de discusión, ¿sí?, acerca de cuál va a ser el protocolo a implementar. Con respecto a la estrategia de mínima PIP,
Marcelo Mato fue bastante claro, es interesante, la verdad, lo propuesto por Marcelo. La PIP mínima para prevenir el colapso, es decir, hacer una curva PIP compliance de 2 o 3 escalones, llegar hasta 18 o 20 centímetros de agua, y luego hacerlo decremental sin una maniobra de reclutamiento previa. Bueno, esto viene mucho de todas las conclusiones del Art Trial que podemos sacar, pero 2 o 3 escalones sin maniobra de reclutamiento y seleccionar el nivel de PIP con la menor driving pressure y para establecer un target de saturación entre 90 y 95%. Fíjense lo que yo decía antes, por ahí podemos correr el target de saturación en ventilación mecánica invasiva por los efectos deleterios de la hipoxemia en estos pacientes. Por lo cual, sugiero ampliamente que esto lo charlen y sea evaluado en cada uno de ustedes. En este caso, en la unidad donde yo trabajo, propusimos este sistema para titular PIP, que es la tabla PIP-FIO de la PIP baja. Repito, y si me permiten una opinión personal, obviamente uno selecciona la herramienta que piensa que puede ser utilizada con mayor facilidad, que puede ser ampliamente difundida, que tenga la menor cantidad de errores posible, y bueno, también obviamente tiene su sustento bibliográfico, por supuesto. 3 de los trabajos que han disminuido la mortalidad, el estudio de Papazian, el de Guerin y el Ars Network, utilizaron tabla PIB-FIO, no es que obviamente esto no está recomendado. Pero bueno, cada institución deberá hacerlo de acuerdo al manejo y al conocimiento del recurso humano que tiene, y eso es muy importante. Bien, esto simplemente es seleccionar el nivel de PIB de acuerdo a la FIO que obviamente tenga el paciente. Las 2 variables importantes a evaluar, ya las conocemos todos. Lo puse esto porque nosotros estamos haciendo videos tutoriales, al igual que también en Nacho de San Martín está haciendo ciertos videos que después vamos a mostrar, para enseñarles a los médicos o a otros kinesiólogos que no están familiarizados con el monitoreo de la ventilación mecánica básica, para que lo puedan hacer en forma segura y de esta forma disminuir la entrada y la atención por parte de otros profesionales de salud y así evitar contactos innecesarios. Por lo cual considero que es importante formar al equipo de trabajo en donde están ustedes y filmar videos, mostrarles cómo se evalúan los parámetros de mecánica ventilatoria. Estos 2 parámetros son los que me va a marcar, obviamente, las decisiones en cuanto a la ventilación mecánica invasiva. Obviamente, valores superiores de estas variables que les acabo de mencionar, la plateau y la driving pressure. La primera estrategia es bajar el volumen corriente, esto está bien descrito, no me voy a detener mucho en esto. Y acá también quiero detenerme para hacer hincapié en que el paciente debe tener un periodo de estabilización bajo la ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de intubación o cómo llega el paciente y mientras lo intubamos, uno tiene que darle tiempo, ¿sí? Para poder seleccionar bien los parámetros ventilatorios y establecer una línea de base como para poder clasificar correctamente al paciente y poder tomar decisiones adecuadas. Es decir, el periodo de estabilización es fundamental, no lo digo yo, no es una opinión mía. Los primeros trabajos que por lo menos yo tengo ahora en la cabeza es el trabajo de Jesús Villar en 2007, que establece una estrategia ventilatoria propia para clasificar correctamente a los sujetos, ¿sí? Con lo cual realmente es bastante importante. De hecho, el estudio de Prohn, el de Green, también lo hace. Hay un periodo de estabilización de la ventilación mecánica, tomémonos el tiempo para hacer estado ácido-base, ajustemos los parámetros ventilatorios, clasifiquemos al paciente y tomemos una decisión. Con respecto a la decisión, obviamente los índices de oxigenación nos van a ayudar mucho. La PAFI, más de 150, bueno, sería un punto razonable para mantenerlo sincrónico y evaluar en las 24 horas. Y si la PAFI es menos de 150, obviamente uno podría plantear la necesidad de decúbito prono. El decúbito prono está indicado, esto está obviamente sacado del trabajo de Green del 2013, en pacientes con PAFI menos de 150. Puse 170 porque vieron que, bueno, hay algunos españoles o italianos que también están haciendo prono precoz. Y esto también hubo un webinar el sábado pasado que hablaron de esto, con lo cual sería interesante que esto pueda ser discutido, el punto de corte pueda ser discutido para pronar siempre y cuando tengan la experiencia y el recurso humano, ¿no? Eso es debatible, ¿sí? Pero el punto de corte bien estudiado es de 150. Y bueno, ventilados de una forma estandarizada, estos pacientes
tendrían indicación de prono, al menos 16 horas. En el comunicado de Lombardía, si lo leyeron, también cito bibliografía que no es oficial, publicada, pero que también ayuda. Algunos han prolongado el prono hasta 24 o más de 24 horas. ¿Sí? Luego de ese periodo se colocará en decúbito supino 4 horas y se realizará, obviamente, la reevaluación. Cuando se suspende, cuando hay una mejoría, o se puede suspender, obviamente, el decúbito prono cuando el paciente presenta algún efecto adverso, por supuesto, ¿no? Y esto está bien descrito en los protocolos de Green y también en la revisión de la revista brasilera del equipo de kinesiología intensivista, Matías Acose, Gustavo Plotnikov, Mariano Sete. Acá está el protocolo que realmente es de gran ayuda, es de gran utilidad tener esto y poder mostrarlo y poder tenerlo bien a mano. Las sugerencias es establecer un punto de corte, como les dije, utilizar el equipo de protección máximo si es que voy a hacer este procedimiento. Fundamental, hacer una evaluación del estado de situación de mi servicio del lugar donde trabajo. La gente tiene experiencia para esto, está preparada para esto, tenemos los elementos para esto, porque es muy importante tener en cuenta que esto conlleva un riesgo para el personal de la salud, no solo para el paciente, que también, obviamente, pueden aparecer actuaciones accidentales, por supuesto, pero el riesgo para el personal no entrenado también es alto, con lo cual uno lo debería charlar y no tomar decisiones aisladas. Por favor, hagan una evaluación, un estado de situación de su trabajo. Y le dejo el link del video tutorial, es el de la New England, el estudio de Green. Como probar un paciente, utilizan 3 operadores, minimizar la cantidad de operadores también es fundamental. 3 lo pueden hacer, el que estaba, siempre en los pies del paciente, bueno, puede esperar, obviamente, afuera y entrar en caso de que sea necesario. Con respecto al algoritmo de la ventilación mecánica invasiva, juntando todo un poco lo que dije, este es un algoritmo que también es casi igual al del Anchorena San Martín, que también me lo han facilitado. Sospecha con COVID o criterios de intubación, secuencia rápida de intubación con bloqueantes neuromusculares, preoxigenar con máscara de reservorio preferentemente, colocar el humidificador con filtro bacteriano fundamental, programar el ventilador como lo hemos hablado, evaluar los parámetros ventilatorios, ¿sí? Si estos parámetros son adecuados, hacer un estado ácido-base, es decir, esperar el periodo de estabilidad, ajustar el pH con la frecuencia respiratoria en caso de ser necesario, si la PAFI persiste por debajo de 150, bloqueo y prono, y obviamente seleccionar el nivel de PIP con la tabla en este caso, porque estamos hablando del protocolo que presentamos en la unidad de cuidados coronarios de mi hospital, ¿sí? Muy bien, con respecto a la humidificación, sabemos que tiene que ir, esto lo sabemos todos, ¿sí? Preferentemente con filtro antes de la I. Acá tenemos las características ideales. Esto vamos a trabajar con lo que tenemos y nada más, no es que lo vamos a elegir ahora, pero bueno, si tienen la oportunidad sería interesante. Con respecto a la colocación y a las opciones que nosotros tenemos, como les dije, previo a la I, es lo más seguro, eficaz, simple, económico, uso habitual. Esto está en las recomendaciones del Ministerio de Salud. Hay algunas instituciones que utilizan filtros bacterianos en la rama inspiratoria y expiratoria, a pesar de tener un filtro, que eso le brinda una protección extra al ventilador en casos de desconexiones accidentales. Está muy bien, es más caro. E incluso, acuérdense que si no tienen un humidificador con filtro, sí o sí van a tener que poner el filtro bacteriano en la rama inspiratoria y expiratoria. Y algunos otros modelos de los ventiladores, por ejemplo, Puritan Bennett, el 840, tiene un filtro expiratorio, por lo cual uno debería conocer el ventilador con el cual trabaja. Por supuesto, desaconsejamos el uso de humidificación activa. Desaconsejamos, no es una opinión mía, es gobierno de la ciudad y también está bien explicado en la revisión del prono. No recomendado de rutina para la atención de pacientes críticos. ¿Por qué? Porque tiene mayor costo, es más complejo, el personal hay que ver si es idóneo para el manejo de estos sistemas, hay que estar bastante familiarizado con el sistema y a pesar de eso genera aerosolización, ¿sí? Con lo cual es un riesgo también para nosotros. En el caso de que nosotros adaptemos una estrategia protectora por debajo de 5 mililitros kilo, ¿sí? Hasta 4 mililitros kilo, esto podría tener consecuencias o efectos adversos sobre el estado ácido-base del paciente, con lo cual en esta situación uno evaluaría
¿sí? La utilización de estos dispositivos de humidificación activa. Pero acuérdense que hay mayor riesgo para el personal de la salud. ¿Sí? Acá vamos a ver un videito de cómo hacer un cambio de un HMF, por ahí muchos ya lo vieron, ¿sí? La verdad que es bastante esquemático, así que gentileza de Matías Acose, que me permitió compartírselo con todos ustedes. ¿Sí? Bien, ahí estamos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el equipo de protección completa, en este caso es una simulación, por eso no se lo están poniendo. El HMF que voy a colocar debería estar sobre el paciente, abierto para tener mayor facilidad para agarrarlo. La pinza de Coger es importante porque voy a clampear el tubo con eso. Ahí le puso unas ondas que están cortadas para evitar que los dientes lesionen el tubo. Una vez que lo posiciono, no lo aprieto, ¿sí? Hago una pausa expiratoria tal como se ve en el video. ¿Sí? Ahí está la pausa expiratoria, clampeo el tubo, pongo el ventilador en stand-by, procedo a la desconexión del circuito, puedo cambiar el humidificador pasivo y luego lo vuelvo a conectar. ¿Sí? Bien, esto es importante tenerlo en cuenta para el cambio de cualquier otro dispositivo o otra interfaz, no solo el humidificador. Con respecto a lo que está publicado acerca de la utilización de humidificación del Ministerio de Salud de la Nación, usar HMF previo a la I, ¿sí? Si opto por una estrategia menos de 4 mililitros kilo, 4 mililitros kilo, evalúo los efectos adversos, hipercapnia, asfixia respiratoria, aumento de la resistencia, atrapamiento aéreo, etc. Si esto no es un problema, continúo con el HMF. Y si esto realmente es un problema, bueno, considero la humidificación activa, pero evaluar los riesgos-beneficios. Acuérdense que hay algunos trabajos publicados sobre esto, por supuesto en pacientes con distrés, y la colocación de humidificación activa disminuye la presión de dióxido de carbono, eso está descrito, pero hay que fijarse también muchas veces en las tablas y en los números, lo que es estadísticamente significativo muchas veces no es clínicamente relevante, ¿sí? 2 o 3, 5 milímetros de mercurio de CO2, por ahí no vale la pena arriesgar el personal de la salud, eso hay que evaluarlo en cada uno de los, digamos, de las situaciones. Pero bueno, obviamente está descrito, por supuesto, la utilización de humidificación activa cuando aparecen estas complicaciones. Con respecto a la aspiración de secreciones cerradas, el sistema cerrados está muy bien, utilícenlo, es lo que hay que hacer. No utilizar o tratar de minimizar la aspiración en sistemas abiertos, aerosolterapia, y acá quiero hacer hincapié, por favor seamos bien criteriosos a la hora de decidir si un paciente necesita aerosolterapia o no. Si en la historia clínica figura que es tabaquista, no significa que sea POC, no significa que tenga las resistencias elevadas. Por favor, sigamos las normas de la AERC, que es evaluar los parámetros en el ventilador. ¿Sí? Evaluamos las resistencias inspiratorias, evaluamos el perfil de flujo, la limitación al flujo aéreo, hay maniobras, ¿sí? Por favor, seamos objetivos cuando vamos a colocar aerosolterapia. En estos casos más todavía, ¿sí? Están recomendados los inhaladores de dosis medidas con aerocámaras o espaciadores, no nebulización, ¿sí? Podemos colocar la aerocámara en la rama inspiratoria, vamos a ver un gráfico, y obviamente antes de abrir el circuito para para quitar el HME, para hacer los aerosoles, por favor vean de vuelta el video que así minimizamos la cantidad de partículas dispersas. Con respecto a la aerocámara, bueno, puede colocarse preferentemente por detrás de la I, eso ya lo sabemos, están en todas las guías de la AERC, 15 centímetros, se despliega, hacemos los aerosoles, quitamos el HME, es la posición obviamente más eficaz, eso no hay dudas, pero obviamente tiene la inconveniencia de que tenemos que abrir el circuito, con lo cual otra opción podría ser este tipo de dispositivos que son conectores espaciadores, ¿sí? Claramente estos dispositivos unidireccionales tienen menor eficacia, no solo por su configuración, sino por su ubicación. ¿Sí? Va a tener mayor impacto acá en la aspiración cerrada, eso es obvio. ¿Sí? Una de las recomendaciones que está también descrita, que si sabemos que la posición es óptima o el dispositivo tiene menor entrega de drogas, ajustar la dosis, hacer más disparos y evaluar, ¿sí? Las variables que nosotros consideramos al principio para ver si la entrega de los medicamentos
es realmente efectiva. Por supuesto, considerar la respuesta de acuerdo al medicamento que uno utilice, ¿no? Salbutamol, formoterol, lo que sea. Bien, y si no, otra opción de la aerocámara es colocarla por delante de la I, atrás el HME, hay que poner un conector adicional, pero me parece que sería la estrategia, ya que evitaría cualquier apertura del circuito. ¿Sí? Lo que trato de transmitir a lo largo de esta charla es que nos cuidemos nosotros también. Bien, con respecto a la toma de muestras, de las muestras respiratorias, la Organización Mundial de la Salud es bastante clara. Obviamente hay que hacer los cultivos e iniciar obviamente el tratamiento antibiótico previo. Eso no nos corresponde a nosotros, o bueno, al menos no debería corresponder. Y sí recolectar las tomas de muestras del tracto respiratorio superior e inferior. ¿Sí? Recomiendan el minival o el aspirado traqueal. ¿Sí? Esto es también recomendado por la Sepsis Survival Campaign. ¿Sí? Todos los pacientes que están bajo ventilación mecánica invasiva sugieren realizar una toma de muestras del tracto respiratorio inferior por medio de esas técnicas que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque simplemente los hisopados nasofaringio y orofaringio tienen menor valor predictivo negativo, es decir, un hisopado negativo no descarta la enfermedad, con lo cual incluso está bien explicado en la guía que hay pacientes que tienen hasta 2 negativos y una toma de muestras por aspirado traqueal positivo, el paciente obviamente se clasifica correctamente. Sin embargo, todo lo que estoy diciendo, por favor, háblelo con el comité de infecto local. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no nos tenemos que exponer, ¿sí? De más a tomar muestras y obviamente esto ya ha sido confirmado previamente. Por eso es importante que estas cuestiones que nos involucran en el procedimiento, hablemos con la gente que también toma esa decisión de hacer la muestra. ¿Sí? Por eso el Comité de Control de Infecto es muy importante. Y por supuesto estos pacientes tienen infecciones secundarias, no es que solamente tienen COVID y nada más. ¿Sí? Este trabajo de Juan obviamente habla que las infecciones secundarias, esto habla en general de infecciones secundarias, es alrededor de un 10%, y en este otro paciente, estudio, el de SOU, en la corte retrospectiva de 191 pacientes, el 15% tuvo infecciones secundarias, principalmente neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y esto es muy importante porque tenemos que tener los criterios o tenemos que estar evaluando, por supuesto, si en este caso el paciente requiere otra toma de muestras, no para el diagnóstico COVID, sino porque obviamente tiene otra infección y requiere ese tipo de muestras. Entonces, las recomendaciones es que siempre usemos el máximo protección personal, el aspirado traqueal o minival, aconsejo aspirado traqueal, el paciente siempre sedado con relajantes musculares, para evitar obviamente el reflejo de oxígeno, poner el ventilador en stand-by, minimizar la cantidad de operadores, solo 2, y debe estar justificado en el caso de que se haya sospechado de una sobreinfección. Es decir, tiene que haber una sospecha de neumonía asociada a la ventilación mecánica, está bien descrito en las guías de la ATS y de la CHEST, cuando se sospecha de neumonía asociada a la ventilación mecánica, y no tiene que tener antibióticos previos dentro de las 72 horas, ¿sí? Porque si no la muestra no sería redituable y nos estamos exponiendo a hacer un procedimiento que representa un peligro para nosotros. Con lo cual, sugiero que lean también o relean o revisen las guías de infecciones de neumonía asociada a la ventilación mecánica, no solo de la CHEST, del CDC también, por favor. Asistencia ventilatoria no invasiva. Con respecto a BNI, hay pacientes, bueno, todo esto que está publicado obviamente es en China, la tasa de utilización es bastante llamativa. En el trabajo de Wu, hasta un 30% utilizan ventilación mecánica no invasiva. No debemos olvidarnos de que estos dispositivos tienen un componente de aerosolización y dispersión de las partículas. Repito, todo esto son trabajos de banco y realizados en habitaciones a presión negativa, con lo cual la distancia de aerosolización puede ser incluso mayor en nuestra realidad. ¿Sí? La cámara nasal de alto flujo tiene baja dispersión, ¿sí? Alrededor de 20 centímetros de distancia, pero la ventilación invasiva, si el whisper se encuentra en la máscara, fíjense, realmente conforme aumenta la presión inspiratoria, la dispersión y la contaminación del ambiente es bastante importante.
lo mismo, obviamente, cuando el whisper se encuentra en la tubuladura. ¿Sí? Con lo cual hay que evaluar en cada caso particular. Sepan que esto representa un potencial peligro para nosotros. Y otra cosa, la primera ley de la ventilación invasiva es que conlleva fugas. Es imposible tener un sistema totalmente hermético, con lo cual también hay que considerar que el paciente va a tener fugas, se va a quitar la máscara, se va a sacar la máscara, o se va a acomodar y va a fugar, ¿sí? Eso va a generar aerosolización. La ventilación no invasiva, y Arabi lo deja bien explícito. Arabi es experto, tiene muchísimas publicaciones con respecto al SARS, en el 2003, tiene una alta falla en pacientes con ventilación, en pacientes bajo ventilación mecánica no invasiva, y una insuficiencia respiratoria de novo, es decir, sin ninguna enfermedad pulmonar previa. Incluso ya los trabajos de Fratt, que comparaban la cánula nasal, BNI y cánula nasal de alto flujo, también muestran que la tasa de falla era bastante elevada. Estos pacientes tienen la particularidad de que tienen una rápida progresión de su enfermedad, ¿sí? Pacientes con falla multiorgánica y falla de la ventilación mecánica no invasiva tienen mayor mortalidad, y eso es muy importante de evaluar. El riesgo de transmisión al personal se los acabo de mencionar, que es potencialmente importante. El uso del helmet, mencionan que podría tener un rol relevante con menor aerosolización. No está ampliamente disponible en nuestro medio, o al menos yo no conozco a nadie que lo utilicen, pero obviamente debe haber. Y el potencial de reversibilidad. El potencial de reversibilidad es algo fundamental a la hora de instaurar una asistencia ventilatoria no invasiva, y realmente es muy bajo. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay ciertas guías españolas, las guías de Salvador Díaz Lobato, bueno, hay ciertos algoritmos que contemplan la utilización de ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en pacientes con EPOC o con insuficiencia cardíaca, o en pacientes obesos, etcétera, con comorbilidades. Tengan cuidado con eso, porque si bien la enfermedad que desencadenó la exacerbación, ¿sí? La exacerbación per se puede ser potencialmente reversible, la insuficiencia cardíaca puede ser potencialmente reversible, pero el virus tiene un periodo autolimitado. Es decir, con la ventilación invasiva no voy a hacer que el virus se vaya más rápido. Con lo cual, eso debería ser un punto muy importante que charlen con el equipo de salud a la hora de poner ventilación mecánica no invasiva, que personalmente desaconsejo. En casos leves, con equipamiento adecuado, preferentemente de habitación a presión negativa, sin shock ni falla multiorgánica. Básicamente este paciente está en la casa casi, y aparte no tenemos presión negativa, o yo sé que en algunas instituciones hay, pero son las menos. Bueno, habla Arabi de intentar un trial, mini trial. Yo recomiendo que no, pero bueno, eso es recomendación mía nada más. Cánula nasal de alto flujo. Evaluar los recursos humanos, la experiencia, el conocimiento del personal de salud que lo va a atender a ese paciente. Muchas veces subestiman, la gente que no está acostumbrada al manejo de estos pacientes, subestima a este tipo de pacientes porque parece que está con una bigotera y nada más. Es un paciente crítico, con lo cual hay que hacer lo mismo, una evaluación del estado de situación de los recursos humanos. El equipamiento, por supuesto, la interfaz es muy importante, porque si no tengo una interfaz adecuada, esto puede fugar y puede aerosolizar más. Si voy a disponer un ventilador y voy a ocupar un ventilador para hacer cánulas de alto flujo o no, bueno, eso es una decisión muy compleja, hay que evaluarlo también, y presente el riesgo de aerosolización, ¿ok? Simplemente evaluar el riesgo-beneficio que tiene este tipo de terapéutica, que es una opinión muy personal, tampoco aconsejo realizarla. Si quieren realizarla, bueno, el sistema de humidificación activa, por supuesto, apagado, y el equipo apagado antes de colocárselo, verificar el correcto posicionamiento de la cánula nasal, y seleccionar bien la interfaz, que ocluyan al menos un 50-60% de las narinas, ¿sí? Se puede colocar un barbijo quirúrgico. Repito, el barbijo quirúrgico no sabemos cuánto evita la dispersión, no sabemos si evita efectivamente la dispersión o la contaminación de la habitación. Esto es recomendación, salió publicado, pero no hay evidencia de eso. Y cada vez que se va a quitar la cánula de alto flujo, obviamente apagar el equipo y chequear la condensación de la tubuladura. Recomendaciones en BNI CANAF, bueno, cánula de alto flujo, perdón. BNI, desaconsejar el uso, a pesar de que
hay ciertas guías publicadas en eso que había mencionado, y con una sal de alto flujo evaluar el riesgo-beneficio, pacientes más leves se podrían beneficiar. Con respecto a la prueba de ventilación espontánea, es importante, esto lo deja bien claro en el punto 10 del consenso de la Sociedad Torácica China, que hay que tratar de, primero, evaluar los criterios clásicos convencionales para realizar una prueba de ventilación espontánea. ¿Sí? No es una recomendación muy fuerte, pero no habría que esperar a que negativice el paciente para poder extubarlo, ¿sí? O al menos hay que hablarlo con el equipo, eso no lo veo muy viable. Recuerden que recién esto está reportado en el estudio se me mezclan los autores, porque los chinos tienen nombres muy complejos para mí. El estudio de Zhou, bueno, el estudio de Guano de Zhou, hablan de que hasta el día 20 incluso siguen los pacientes con controles positivos, con lo cual no está recomendado esperar que negativicen, cumplen los criterios convencionales para realizar la prueba de ventilación espontánea, avanzar con ella, no desconectar el paciente del ventilador, hacer una prueba de ventilación espontánea en lo posible con presiones soporte, CPAP, o 00 o Flowby como se conoce, ¿sí? Siempre conectado a la ARM. Si esto no es posible y hay que hacer tubo en T o deciden hacerlo, por favor conectar un HME con filtro o un filtro para realizar la prueba y evitar la dispersión y aerosolización. Pero no veo mayores inconvenientes con dejarlo conectado y hacer la prueba de ventilación espontánea, salvo que obviamente el ventilador no sea el mejor, pero bueno, eso valorarlo en cada caso. Con respecto a la extubación, esto está muy bueno para leer el consenso australiano de los principios de manejo de la vía aérea, máximo 2 operadores con equipo de protección máxima, extubación a presión negativa, perdón Maurito, Andreu, pero bueno, la presión positiva me gustaba mucho para avanzar con esto, pero bueno, en este caso obviamente evitar la aerosolización. La aspiración del lago orofaringeo, por supuesto, stand-by del ventilador, desinflar el balón. Ahora vamos a hablar algo de la lidocaína, que es un tanto controversial. Es una buena intención colocar una gasa o un apósito sobre la boca del paciente para evitar la gran dispersión, desinflar el balón y retirar el tubo y colocarle el oxígeno correspondiente con el sistema de oxigenoterapia correspondiente, preferentemente con un barbijo para evitar la dispersión. Esto no lo leí en ningún lado, la verdad es una recomendación también un tanto con mi criterio, así que perdón por meter cosas que por ahí no son pensamientos o racionales que voy teniendo. Evitar el uso de ventilación invasiva post-extubación me parece algo importante por todo lo que vengo mencionando antes, es decir, cuidarnos a nosotros también es importante. Yo no haría ningún tipo de asistencia no invasiva post-extubación, totalmente controversial, por supuesto, riesgo de transmisión al personal y por ahí en aquellos pacientes que negativizaron, que sabemos que están negativizaron, bueno, evaluarlo en cada caso particular. Con respecto a la lidocaína, esta es una carta iraní que les hacen hacia un consenso de la Sociedad Canadiense de Anestesiología, que salió publicado en los primeros días de febrero, en donde mencionan que el aporte de lidocaína, ellos hablan de 1 miligramo por kilogramo de peso, previo a la extubación traqueal, puede reducir, obviamente, los accesos de tos en esa situación y evitar, obviamente, la dispersión de las partículas. Particularmente creo que es importante que el paciente tosa, obviamente, porque es uno de los pilares de evaluación que nosotros tenemos a la hora de extubar los pacientes, pero bueno, puede ser una consideración. Esto menciona que no tiene efectos adversos, tiene una cita. Esta cita, obviamente, son en pacientes que no son con COVID-19, por supuesto, son pacientes postquirúrgicos, con pacientes con hipertensión endocraniana, o pacientes postquirúrgicos abdominales, donde la dehiscencia de la sutura podría llegar a ser un gran problema para estos pacientes. Por eso hicieron estos estudios para evitar la tos y así los efectos adversos. Con lo cual no tiene ningún efecto adverso y la administración de lidocaína, bueno, es favorable en cuanto a la prevención de la tos. Pero por supuesto esto hay que evaluarlo y considerarlo en cada equipo, porque bueno, la tos es muchas veces importante. Consideraciones importantes, destete siempre que sea lo posible conectado a RM y que cumpla los
requisitos básicos para iniciar una prueba de ventilación espontánea, que son los que conocemos habitualmente: maximizar el equipo de protección personal, evitar el uso de asistencia no invasiva y medidas de protección para el equipo de oxigenoterapia, como lo vengo diciendo. En cuanto a las recomendaciones finales, y para ir terminando, este es un algoritmo de integración que fue presentado en el lugar donde yo trabajo, está bajo revisión obviamente, pero pacientes con, esto es adaptado de la Sepsis Survival Campaign, atrás de todo hay un lindo gráfico, un SARS-CoV-2 con hipoxia, indicación de intubación. Si tiene indicación de intubación, 2 operadores, máxima protección, el experto en la vía aérea y proceder a la intubación. Si no tiene indicación de intubación, tolera el oxígeno suplementario, sí, hay que monitorizarlo, tener en cuenta el target de saturación, ¿sí? Comunicarse con control de infecciones para el aislamiento de ese paciente y no retrasar la intubación. Y si no tolera el oxígeno suplementario por el target de saturación, directamente se procede a la intubación. Con respecto a unas recomendaciones que salieron en el gobierno de la ciudad, en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, usar equipo de máxima protección personal contra el aerosol es fundamental, debe ser provisto por cada institución, veremos. Aspiración de secreción en sistemas cerrados, no nebulizar, ventilación mecánica protectora, ajustar la titulación de PIP según la institución. Esto es otro punto importante: insuflar el manguito cuando se realizan maniobras de titulación de PIP, porque obviamente eso puede generar aumentos de las presiones en el intratorácicas, puede generar obviamente fugas a nivel del balón, con lo cual es muy importante tener en cuenta sobreinflar el balón cuando vamos a hacer esos procedimientos. Evitar desconexiones del ventilador, colocarlo en stand-by, asistencia no invasiva, evitar, ¿sí? Y el decúbito-prona en ventilación espontánea, quiero que quede bien en claro que no tiene ningún sustento científico. Bueno, hacemos lo que podemos, pero no tiene ningún sustento científico. Y el decúbito-prono, obviamente, con personal entrenado y siempre que esté justificado y sin tomar ningún riesgo. Yo creo que el punto más importante es trabajar en equipo. Cada institución debería tener un protocolo o manual de operaciones. Ningún protocolo es mejor que otro, ¿sí? Siempre el mejor protocolo es el que se hace en equipo y el que está en cada institución. Y todos hablamos de aplanar la curva, y ahora todos nos convertimos en expertos de curvas exponenciales y esas cosas, y medidas epidemiológicas. Lo que quiero transmitir con esta charla es aplanar otra curva, aplanar la curva del personal de salud, porque nosotros vamos a estar expuestos, nos vamos a infectar, es inevitable, alguien se va a infectar seguro, pero tratemos de tomar las medidas necesarias para aplanar esa curva. Les mostré que había hasta un 30% del personal de salud. Nadie nos puede suplantar si nosotros nos enfermamos, en menos cantidad de kinesiólogos respiratorios que van a estar en la unidad de cuidados intensivos, con lo cual recomiendo tomar decisiones en base a la protección del personal de salud. Muy bien, yo soy la cara visible de un equipo de trabajo. Agradezco obviamente a toda la residencia del Hospital Durán por el apoyo, el soporte y obviamente la discusión académica que hemos tenido, y poder llevar a cabo parte de esta presentación se llevó a cabo en mi institución para normatizar y tratar de normatizar ciertos procedimientos, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bueno, ahora si quieren, lo que podemos hacer es hacer algunas preguntas. Yo, si quieren, las pueden ir poniendo en el chat y las voy leyendo y las voy charlando. O si alguien quiere comentar algo, tratemos de hacerlo por el chat, así no escuchamos todas las voces de todo y se puede entender un poquito mejor. Bien, acá me pregunta Matías Villarroel si pienso que el decúbito-prono puede retrasar la intubación. Sí, por supuesto. Y eso es un peligro. Por eso lo pongo en gran consideración cuando digo que no tiene evidencia científica, y eso puede retrasar ciertas tomas de decisiones que son muy importantes para el paciente. Sí, por supuesto, Mati, por supuesto creo que puede retrasar. Acá alguien me pregunta: pacientes con ventilación mecánica prolongada, TQT, no entendí bien la pregunta. No sé a qué se refiere.
Bueno, muchas gracias a todos que se han conectado, obviamente, desde lejos, Chubut, acá dicen. Muy bien. Bueno, si quieren, a ver. Esperen que voy leyendo. El rol del kinesiólogo en la sala de internación. Bueno, con respecto a eso, hay una guía australiana que salió recientemente, o al menos me llegó hoy a la mañana, que tuve la oportunidad de leerla. Es interesante. Es interesante desde un punto de vista organizativo del equipo de kinesiólogos dentro de la sala o los que no van a abordar al paciente en áreas cerradas, con lo cual recomiendo su lectura. Después de alguna forma voy a hablar con Pablo Policastro para hacerlo llegar, pues seguramente los tienen todos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Es importante, obviamente, tener en cuenta la organización, el personal que está capacitado para manejar ciertos procedimientos. ¿Por qué? No porque no sepan, sino porque no tienen experiencia y eso puede llevar a cabo a la contaminación. Pero bueno, recomiendo la lectura de ese trabajo. Maniobras kinésicas, no sé a qué maniobra se refiere. Acá lo central es ser estrictos con las interconsultas de los médicos o de los que nos interconsulten en cuanto a la atención kinésica. Si tiene tos seca o no tiene dificultad, estos pacientes generalmente no tienen ese tipo de dificultad, con lo cual no hay ninguna indicación para ir a abordar ese paciente. Con lo cual, me parece que habría que ser bastante estrictos, limitar las maniobras kinésicas a los que realmente tienen evidencia y los que no tienen evidencia, por favor, no, porque nos exponemos a algo que no estamos seguros si realmente lo que voy a hacer va a funcionar, ¿no? Eh, sí, Lorena pregunta en el webinar de SATI, ¿aconsejaban máscara de reservorio? Sí, por supuesto. Es justamente una de las recomendaciones, la marca de reservorio, como lo mostré, genera menos aerosolización y menos dispersión, con lo cual es realmente una buena interfaz para colocar a esos pacientes. Sí, sí, claro, por supuesto. O puse un escalamiento de cánula nasal, Venturi, pero tranquilamente está muy bien. Tiene Mati, preguntas, bueno, pero son Mati, muchas interesantes las preguntas. gracias. Muchas gracias por el material. Más allá de los clásicos, me parece que la idea de todos es ser un poco más precoces debido a las recomendaciones de las secuencias rápidas. Sí, predictores no encontré, no sé, Mati, si vos encontraste ciertos predictores. Sí, como dice bien Matías, hay que ser bastante estrictos y no retrasar la intubación. Estoy totalmente de acuerdo, Mati, con vos. Si tenés algunos predictores en estos pacientes, no tuve la oportunidad de leerlo. Y dejá de usarle el celular a él. Bien. Toma de muestras que están llegando al Mabran son con minival. No tengo información del procesamiento de las muestras del Malbrand, si son a minival o aspirado nasofaríngeo. No lo sé eso, no tengo esa información. Y filtros en el PURI también en el 840. Te recomiendo ver la recomendación del Ministerio de Salud. El 840 tiene un filtro expiratorio, con lo cual habría que filtrar la rama inspiratoria. Ahí me habla Mati acerca de la frecuencia, la saturación. Hay un score, no sé si lo han visto, no lo puse en la charla, el Warning Score, ¿sí? Que utiliza variables clínicas y que obviamente se le asignan unos puntajes y la decisión de intubar y de desarrollar, digamos, de ser admitidos a unidad de cuidados intensivos. La verdad está publicado con estos pacientes, no tengo obviamente no lo he usado, pero es lo único que he leído hasta ahora. Acá dice Emi, Agustina Agujarque, Emi, si tenemos poco recurso de HMF y mucho HME, es preferible usar HMF en la rama expiratoria y HME en la I. Bueno, todo lo que sea para evitar el filtrado, obviamente, hacia el exterior es importante.
por favor utilicen el HMF en la I. Si tienen un HMF, en la I. Y listo. Pero bueno, obviamente después cada realidad, ¿no? Bueno, acá algunas preguntas repetidas. Barbijo quirúrgico extiende la vida útil de N95. Sí, Sofía Suárez pregunta eso. En realidad es una recomendación de Sati y Sadi utilizar ese tipo de barbijo. Sé que la Organización Mundial de la Salud, el CDC, no lo menciona. A ver si pueden apagar el micrófono, que me escucho. Ahí va. Es importante tener en cuenta que los recursos que nosotros... No, me estoy escuchando. Esperen un segundo. Por favor, apaguen los micrófonos que... No me escucho nada de lo que hablo. Ahí va. Bien, con respecto a las recomendaciones, ¿se escucha ahí? Bueno, con respecto a las recomendaciones es tratar de aumentar la vida útil, máximo 8 horas de uso continuo, ¿sí? No más de eso, y en países que tienen recursos, obviamente no sería indicado, pero bueno, para extender la durabilidad y nos amoldamos a las normas de SADI y SATI, está obviamente avalado. ¿Qué instituciones cuentan con presión negativa? La única que conozco es, pero debe haber más seguro, es el Muñiz, que creo que tiene una o dos, pero desconozco. ¿Qué tiempo de pausa inspiratoria? Acá me preguntan, ¿realizás para calcular la Lateral Pressure? Es la que habitualmente utilizamos. No hay ninguna modificación con respecto a eso, ¿sí? Al menos 3 segundos, de acuerdo al péndulo, por ahí se puede extender más o menos, de acuerdo a la constante de tiempo de inspiratorias, uno lo puede extender más, pero bueno. Se realiza extubación con tubo conectado al ventilador en stand-by. Bueno, podría ser una opción, pero en realidad uno debería hacer un procedimiento rápido, desinflo el balón, saco y ya conecto con la gasa puesta, con todo, no debería tener tampoco ningún problema. Acá me ponen usar el puerto del circuito cerrado de aspiración para aerosol terapia. En realidad ese circuito es bastante cuestionable, ¿no? Si no tengo nada, bueno, no tengo nada, pero no sé si alguna vez lo intentaron hacer, realmente la dosis debe ser pésima. Pero bueno, antes de abrir el circuito, cada uno lo evaluará, ¿no? No sé si, bueno, calculo que lo han visto, hay ciertos sets de aspiración cerrada que tienen ese tipo de dispositivo. Los pacientes que no están en ARM y que hay que hacer una aspiración de secreciones, bueno, primero tener en cuenta los criterios de intubación y si ese paciente tiene orden de no intubar y por eso se lo estamos aspirando. Las precauciones son exactamente las mismas precauciones en los procesos que generan gran cantidad de aerosolización, que a maximizar el equipamiento de protección a nivel 3 o máximo. Voy leyendo algunas preguntas, algunas ya están repetidas por eso. Sin vía artificial, acá me preguntan toma de muestras. No está recomendado el esputo inducido ni nada de eso, así que es el hisopado y listo. O bueno, hay que preguntar en cada institución, ¿no? Pero saludos a Lago Mayore, que saludan, gracias a todos por los saludos. No estoy leyendo los saludos porque si no, pero muchas gracias. Están haciendo como charlas por una aplicación que se llama Zoom. Te estamos escuchando, es el Zoom, estamos todos conectados. Esa. Esa.
Estoy leyendo, ¿no? ¿A qué hacía referencia cuando decía que no había que esperar a que negativice? Simplemente que el resultado dé negativo para COVID-19. Eso estamos hablando. No esperar a que esté negativo para avanzar en la vinculación de la ventilación mecánica. Bien, acá habla, leí un artículo publicado hace una semana en China que la PCR tiene un porcentaje de falsos negativos, ¿sí? Por eso había hablado acerca de la toma de muestras del tracto respiratorio inferior, apoyarlo con un ataque de tórax y el traslado del paciente a tomo. Es muy complejo todo el tema del traslado, desconexiones, el paciente obviamente puede estar totalmente inestable. Habría que verlo, eso es una pregunta muy institucional, no te podría dar una apreciación porque eso va a depender de muchas otras personas que nos pongamos de acuerdo para saber si eso es, me va a dar un rédito diagnóstico y me va a cambiar la terapéutica o la estrategia terapéutica para ese paciente, ¿no? Eso me parece que debería plantearse de esa forma. Bueno, si yo lo llevo a tomo, ¿qué beneficios me puede dar eso? Bueno, eso me parece que es el planteo más interesante. No tengo una respuesta exacta. Santi, un saludo a Santi Christensen, que también lo conozco. Tenemos los Newport, mirá, los Newport 360, que no cuentan con stand-by. Sabía que no contaban con stand-by. Sí, es un tema eso. Ante la necesidad de abrir el circuito, realizan un cambio de HM, por ejemplo, ¿se te ocurre de alguna manera? Para mí, Santi, seguí el video de Mati, apagar el ventilador y después volver a prender. Lo único que se me ocurre, no tengo ni idea. La verdad no te podría responder. Perdón que no tenga algunas respuestas, ¿no? Creo que tenemos todos muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Yo tampoco tengo la verdad de todos, por supuesto, son opiniones, ¿no? Pero no sé, Santi, hacer lo que hace Mati en el video y tratar de conectarlo, de apagarlo y después prenderlo, ¿no? Obviamente. O por ahí colocarle un pulmón de prueba. Mientras tanto, no sé, se me ocurre ahora en el momento, la verdad no lo pensé mucho. Máscara de laringia, Juan Adur, un saludo a Juan. Sí, está recomendado hay algunos reportes que se ventilaron pacientes con este tipo de enfermedad en forma segura y de hecho el dispositivo de vía dificultosa del italiano, por ejemplo, lo menciona. Sí, podríamos usarlo en caso de que no sea una intubación dificultosa, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo, Juan. Maniobras de reclutamiento me preguntan. Bueno, creo que quedó bien claro. Evitaría utilizar maniobras de reclutamiento. No solo yo, creo que también los italianos desaconsejan hacerlas. Sin embargo, en el webinar del sábado pasado han hablado de que en algunos pacientes, en caso de tener un equipo que no tenga un equipo muy experimentado en el prono, las maniobras de reclutamiento, me parece que le parecían a los que estaban disertando que podrían beneficiar y podrían aumentar transitoriamente la PO2. Yo desaconsejaría eso, evaluaría en cada caso particular el riesgo-beneficio, acordémonos del fenotipo que les presenté, pacientes que tienen bien preservado el volumen pulmonar de fin de expiración, con lo cual las maniobras de reclutamiento no tendrían ningún beneficio adicional. ¿Sí? Me parece que es importante evaluar en cada caso particular lo de las maniobras, pero la recomendación es evitar su uso. El dímero D y la linfopenia en el diabetes, me dice Matías. Sí, Mati, eso está bien descrito en el estudio de SOU, en el recorte de retrospectiva, esto de 190 pacientes. El dímero D parecería ser un predictor bastante de peor pronóstico, ¿no? Acá Mati me habla de la progresión de requerimiento de oxígeno que usemos como un predictor. Sí, por supuesto, como lo marqué ahí en la diapositiva, en el escalamiento terapéutico, obviamente cuando ya estamos avanzando en los dispositivos, obviamente habría que evaluarlo en cada caso particular, a ver si necesita intubación orotraqueal. Estoy viendo.
Hay algunas preguntas repetidas, por eso no las leo. Sí, la cantidad, bueno, acá me hablan de la cantidad de respiradores supera, la cantidad de pacientes supera la cantidad de respiradores. Bueno, si pasa eso, haz lo que puedas. No tengo una respuesta asegurada del target de saturación como puedas, porque también es una realidad que las máscaras de reservorio también son limitadas. Eso depende de cada institución. Yo estoy en una institución pública y muchas veces los recursos, no digo que no hay recursos, digo que eh, habría que evaluar la disponibilidad de los mismos, ¿no? Sí, la charla se va a subir al colegio. ¿Cuántos periodos de prono de 16 horas recomiendan? Mira, hay ciertos reportes de que hasta 2 o 3 ciclos de prono han recibido los pacientes. Se recomienda la cantidad de ciclos que necesiten, ¿no? El algoritmo que está publicado en la revista brasilera de Matia Cose es bastante claro con respecto a eso. Bien. La máscara de reservorio es el que genera menor dispersión de partículas, ¿sí? Muy similar a la de 1 litro por minuto. Hay unas preguntas que ya están repetidas. El paciente COVID. No, por favor, seamos muy criteriosos a la hora de decidir asistencias de la tos, asistencias no invasivas de la tos. ¿Sí? Hay subgrupos de pacientes que se van a beneficiar, sobre todo pacientes neuromusculares, o cierto tipo de pacientes que tienen, bueno, puede ser bronquiectasias no FQP, o bueno, hay algunas cuestiones que son pacientes muy seleccionados. Por favor, no utilicemos ninguna maniobra que que no tenga un sustento científico realmente comprobado, porque voy a exponerme y no tiene ningún sentido. Eh, por favor, eso, seamos criteriosos a la hora de seleccionar la maniobra de asistencia de la tos, ¿sí? Y brindarla. Pero por favor, seleccionemos a ese paciente. Hay un video de toma de aspirado traqueal donde marcan colocar el mucosuctor directamente en las... Sí, lo he visto. No es que lo recomiendo o no lo recomiendo. No lo sé. No lo sé, lo tengo que hablar con el comité de infecto. Por ahí si apenas lo está intubado y está... No lo sé. Es una opción interesante porque no abro el circuito y bueno. Y más si recién está intubado el paciente y no ha utilizado la sonda, con lo cual no puedo dar una recomendación mía si no tengo algo muy, bueno, hay cosas que claramente no las vamos a saber. Eh, voy bajando. Perdón si me salté una pregunta, pero bueno, hay algunas preguntas repetidas. Macarena pregunta, en caso de paciente necesita una tráqueo precoz, bueno, hay que ver si la tráqueo precoz está bien fundamentada primero y si realmente está bien indicada, ¿no? Una tráqueo precoz es un tema para discutir, no hay gran evidencia acerca de eso. Con respecto al cambio de HME, no entiendo bien la pregunta, pero bueno, me parece que el punto principal es por qué un paciente necesitaría una tráqueo precoz. No digo que no, pero habría que plantear la duda. Jorge me dice la charla muy buena, pero no hablaste nada de lo que el kinesiólogo, ya sea en UTI o en sala, tiene que hacer. No entendí. Hablé acerca de eso, creo, en el área cerrada.
Saludos a todos. Dice que ¿crees que los pacientes moderados que no llegan a UCI a sufrir neumonías bilaterales alterarán la función pulmonar en cuánto tiempo? Oh, claramente eso no lo sé. Lo que sé, lo que está publicado, que en algunos estudios tardan en llegar a la UCI, como lo dije, una mediana de 17, perdón, de 10 a 12 días, en algunos 7, de acuerdo a las medidas de la sanidad local y de la velocidad de los reactivos, pero lo que sí se sabe es que deterioran rápidamente el intercambio gaseoso. Eso sí, es fundamental tener en cuenta eso. El pulmón de prueba que les acabo de mencionar, sí, obviamente queda con una alta carga viral, un guante, yo no sé qué tan seguro es un guante, preferiría no innovar con esas cosas y iría a lo más seguro, un guante se puede salir en cualquier momento, pero sí, obviamente el pulmón de prueba que dije anteriormente, sí, ese contaminaría, por supuesto. Acá Néstor me pregunta desde el punto de vista de administración de aerosoles, ¿dónde crees que es mejor colocar la aerocámara? Yo creo que desde el punto de vista de administración de aerosoles no tomaría esa decisión, tomaría la decisión desde el punto de vista de la seguridad del personal de salud y trataría de evitar la apertura del circuito. Todos sabemos que dónde va ubicado la aerocámara. Ahora, ¿qué consideraciones voy a tener yo para evitar abrir el circuito, para sacar el HMI y hacer los aerosoles? Bueno, ponerlo en otro lugar que sé que no es tan efectivo y ajustar la dosis de disparo me parece que es una estrategia razonable. La charla se va a colgar, por supuesto. Saludos. Eh, bueno, acá Juancho me pregunta la maniobra de Salvatore Maggiore para disminuir la despreciación. Juancho, es interesante, por supuesto. La recomendaría, pero también hay un montón de otros trabajos que no evita tanto la despresurización, pero sí, por supuesto. Yo creo que cualquier medida que pueda evitar la despresurización la haría, pero también tengo en cuenta que, por lo que comentan los italianos, el colapso alveolar no sería el mecanismo principal de la hipoxemia, con lo cual no es algo tan relevante. Fíjate que tienen compliance muy alta, el volumen pulmonar preservado, con lo cual maximizaría esas estrategias para otro tipo de pacientes, pero por supuesto se puede hacer tranquilamente para estos pacientes. Simplemente son razonamientos que estoy planteando, pero sí, estoy de acuerdo, Juancho. Para aspirar la faringe, mejor tubo con aspiración subglótica, ahí hay que evaluar los costos. ¿Sí? Evaluar los costos. No sé si quién tiene hoy en día ese tipo de tubos. Dice, si el hisopado negativo en sala y luego el paciente es pasado a UTI, intubación por la progresión de su patología, ¿se realiza aspirado traqueal? Sí, por supuesto, es lo que acabo de mencionar. En las diapositivas de toma de muestras, nos pueden pedir, obviamente, realizar una toma de muestra del tracto respiratorio inferior para, obviamente, hacer el diagnóstico. No, por favor, acá Victoria Bulla me pregunta, la humidificación la va a brindar el sistema pasivo de humidificación. Recomendamos siempre no instilar de rutina, por supuesto, salvo que esté obstruido, obviamente, el tubo orotraqueal. Alcanzar una humidificación eficaz, tenés dos variables para monitorizar si el dispositivo de humidificación está funcionando bien. El principal es la calidad de las secreciones y si no, obviamente, la condensación del tubo, que eso también va a depender de la temperatura exterior en la cual esté el paciente. Pero si la humidificación no es eficaz con el dispositivo que vos tenés pasivo, bueno, hay que considerar colocar otro sistema de humidificación, por supuesto, porque eso pone en peligro al paciente, ¿no? Bueno, claro, acá se van complicando las preguntas, ¿no? Porque
Me preguntan cómo cambia el HME de una tráqueo. Bueno, a veces la tráqueo no se puede clampear, sí, por supuesto. Y hacer lo que puedas. Sí, pausar el ventilador, hacer lo que puedas. Apagar el ventilador, sacarlo, ponelo, minimizar la exposición del aerosol. Sí, por supuesto, sí, es un tema ese. Es un tema. Muchas gracias, Mati. Gracias por los saludos. Sí, acá Evangelina me pone para los quienes que no trabajamos en respiratorio nos puedan convocar. Sí, bueno, eso es un problema porque eso no depende de mí, eso obviamente depende de las autoridades. Yo me apoyaría en las sociedades científicas, obviamente en el colegio también, para que ver qué directiva bajan para capacitar a los profesionales, ¿no? Que no están eh, acostumbrados porque es otro el trabajo, por supuesto, ¿no? Pero eso deberían elevárselo a las autoridades correspondientes y me parece una muy buena idea poder educar y entrenar al personal para ciertas consideraciones respiratorias, ¿no? Pediatría, perdón Ani, pero no hago pediatría. Obviamente los humidificadores pediátricos, como manejan menor volumen corriente, son específicos para ellos, pero yo no leí absolutamente nada de pediatría, no porque no haya publicado, simplemente es que me aboqué todo a adultos porque me dedico a adultos, te pido mil disculpas. Sí, vamos a subir la charla. Bibliografía, bien, después vamos a ver en la página ahí, le vamos a avisar a Pablo si está disponible para que se pueda obviamente colgar la bibliografía también. La bibliografía vieron que es terrible, es muy abundante, va saliendo mucho. Yo lo que les recomiendo de la bibliografía es que si no están en el tema, por favor pregunten a los que obviamente están trabajando con la parte respiratoria de información y no basar digamos, la información en páginas que desconocemos. Cualquier duda de algo, CDC, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno, el Ministerio de Salud, sociedades científicas, SATI, ¿sí? Hay un montón de otras páginas que son de interés, la CHEST, la Critical Care Medicine, la ARC, muchas páginas, la Sociedad Europea de medicina crítica es muy importante, hay unos webinars que se van a dar ahora el sábado, creo, así que chequen esas páginas de afuera que están muy buenas, también la Sociedad Canadiense, la verdad que es bastante interesante lo que publica, ahí está metida Irene, así que es importante. El contenido institucional de los reservorios, calculo que se refieren al Baxter, el Receptal, ¿no? ¿O no? ¿O estoy entendiendo mal, Verónica? Sí, al Receptal. Eh, no, vaciarlo en el lugar correspondiente, en la bolsa correspondiente, de acuerdo a las normas institucionales de cada uno. No tengo nada leído de cuestiones diferentes o algo así. Sí, sí, por supuesto, Dani, el ECOVAC es una opción muy positiva en estos casos, por supuesto. Otra cosa importante, fíjense bien que no se tapen los filtros, eso es muy importante, chicos. No se tapen los filtros en el caso de que el dispositivo no tenga un recipiente intermedio entre el suctor y que vaya directamente al suctor, como por ejemplo los de Oxígeno Norte, esos que son rojos, o bueno, cualquier otro color, otro modelo, que no tenga un filtro o un receptor intermedio, chequéenlo por favor, porque es un problema muy grande si se llega a tapar el conducto de la presión negativa del aspirador. Incluso en mi hospital se han reportado guantes dentro del conducto. ¿Saben por qué? Porque a veces no cierra bien, le ponemos los guantes y bueno, y eso termina aspirándolos, terminan rompiendo los guantes. Seamos bien cautos con eso. Acá Santi me pregunta del manejo ventilatorio a un artículo.
que sea lo más básico posible, y debe haber un montón. Después, si querés, hablamos por privado y lo charlamos bien, pero yo creo que ahí está habiendo algunos webinars para, también de ventilación mecánica. Yo creo, Santi, lo que mejor podéis hacer es darles vos las charlas, educarlos vos y brindarles el material básico, y hacer talleres, Santi. Porque me parece mejor que hacer talleres antes que mandarle a leer algo y después, bueno, es medio. Pasa que también es un mundo, ¿no? O sea, ¿cómo le explicaba ventilación mecánica en 20 días a alguien que nunca hizo? Es muy, muy difícil, pero no imposible. Yo haría talleres, Santi. Sí, por favor, manden mails, no hay ningún problema. Sí, es muy amplio, Santi, es terrible. Yo lo que estoy haciendo, Santi, es, bueno, todas estas propuestas, estos carteles, algoritmos, videos de monitorización, de inicio del ventilador, filmamos videos para prender el ventilador. Me parece que son las estrategias de educación eh, que pueden ser difundibles, y que pueden llegar a más cantidad de personas, y bueno, por lo menos una herramienta de educación, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Recomendaciones de dónde recoger muestras con el sistema aspirado de aspiración, con Perfus también, no. Recomendaciones. O estoy muy quemado, no entendí la pregunta. Lau Pez me está preguntando de los ventiladores. ¿Es eso, Lau? Sí, no. Lean el comunicado, métanse en la página de SATI, lean el comunicado de bioingeniería, que desalientan todo tipo eh, de iniciativa para la ventilación mecánica. En este caso quiero hacer mención a un colega que hoy estuvo hablando ahí en el chat, a Darío Villalba. Tuvo la grandiosa idea de decirle, en vez de dedicarse a hacer ventiladores nuevos, dedicarse a arreglar ventiladores viejos, que eso sí están obviamente aprobados por las normas regulatorias del país. Sí, me parece una gran iniciativa que, si ven a algún bioingeniero o alguien que tiene pero eso nadie se discute, una noble actitud de querer colaborar y sumar, eso no se discute. Los ventiladores tienen ciertas normas y procedimientos muy estrictos para ser utilizados en ventilación mecánica. Con lo cual yo alentaría a que vayan a las instituciones a arreglar los respiradores que no funcionan, aunque son viejitos, ¿sí? Eso hoy lo transmitió de Darío, me parece una gran idea. Hago Vitale, pará de correr en la terraza. Y cuídate, guardate en casa, ¿eh? Sí, después mando la información y bueno, todo lo relacionado. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, damos por terminado el webinar. Así que bueno, les agradezco la paciencia, les agradezco las preguntas, el interés, y bueno, les mando un saludo grande y vamos seguramente a estar conectados de alguna forma. Cuídense mucho, no innoven, no hagan cosas raras, ¿sí? Cuídense, exijan los materiales de protección personal y bueno, tenemos que salir adelante todos juntos. Así que lean, estudien, practiquen, porque hay que practicar el equipo de protección personal, y trabajen en equipo y sean solidarios. Gracias.